Hola, hola. El día de hoy, la reflexión tiene como título La gracia en Juan 3:16. Es decir, en el capítulo 3 y específicamente en el versículo 16 de este capítulo 3, vamos a encontrar la estructura de la gracia. Ese es el objetivo, identificar la estructura de la gracia de Dios, los componentes, los elementos que componen la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ver en una conversación que tiene Jesús con un líder religioso judío, específicamente fariseo. 4 preguntas, como siempre, tenemos para hoy. Primera pregunta: ¿cuál es la esencia de la gracia de Dios? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es ese principio originario? ¿Cuál es ese principio original de la gracia de Dios? Pregunta 2. ¿Cuál es la evidencia de la gracia? ¿Cómo se hace palpable? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo verla? ¿Cómo se dinamiza en nosotros la gracia de Dios? ¿Cuál es la evidencia de la gracia? Pregunta 3. ¿Cuál es el beneficio de la gracia? ¿Qué nos da la gracia? Bueno, sí, ya sabemos pero ¿qué es lo que nos da la gracia de Dios? ¿Qué es lo que recibimos cuando nos conectamos con la gracia de Dios? ¿Cuál es el beneficio de la gracia? Y cuarta pregunta: ¿cuál es el acceso? ¿Cómo entramos a esa gracia? ¿Cómo podemos nosotros estar en relación con esa gracia de Dios? Bueno, todo va a ser hoy en función de Juan capítulo 3 y específicamente del versículo 16. Está Nicodemo, un líder religioso de los judíos, buenísimo en la sinagoga para explicar, para interpretar la palabra. Pero la particularidad de este líder es que él consideraba a Jesús un maestro. Le decía rabí. Para él Jesús era una autoridad a la hora de hablar de Dios, de enseñar de Dios. Y un día, estando de noche, me imagino sin nada que hacer así especial, dijo: ay, me voy para donde Jesús. Voy a ir a Jesús a preguntarle, a dialogar con él, a intercambiar ideas. Y se fue, un día por la noche se fue a hablar con Jesús. Y le dijo: Rabí, porque él le reconocía su posición de maestro. Le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Es decir, reconocía a Jesús como una persona que podía enseñar de Dios, del Padre, de Jehová de los ejércitos. Y lo completó con lo siguiente: las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Él creía más por las señales, pero bueno, creía. Decía: oye, hizo este milagro, hizo aquel milagro, escuché del otro que Jesús le hizo este milagro. Definitivamente, este hombre es un rabí, este hombre, Dios está con él. Puede enseñarnos de Dios. Una particularidad muy especial de este líder, porque muchos otros líderes, nosotros siempre los asociamos a los fariseos con enemigos rotundos de Jesús. Y no, también tenía sus fariseos que por lo menos lo consideraban un maestro serio de la palabra. Y Jesús, antes de ponerse a estar que esto, que lo otro, fue directo al grano y le dijo: te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que no nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque es que el reino de Dios no lo puede entender desde el cuerpo ni desde el alma, solamente desde el Espíritu, y de un Espíritu renovado por el Espíritu Santo. Por eso le digo: a menos que no nazcas del agua y del Espíritu de Dios, no podrás tener acceso, no podrás entrar, no podrás ver el reino de Dios. Y ahí sí peor. Entonces, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así yo siendo viejo, cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? No, Jesús, pongámonos en eso. Bueno, y ahí empezó. Pero Jesús va a lo que queremos con esto, porque este es la manifestación del nacimiento, este es el principio del nacimiento de nuevo. Juan 3:16, que es la gracia de Dios pura. Primera pregunta dice: ¿cuál es la esencia de la gracia de Dios?
le dijo Jesús a Nicodemo, pues Dios amó tanto al mundo. Así le dijo, Dios amó tanto al mundo. Esa es la esencia de la gracia, la naturaleza de Dios. La esencia de la gracia es que Dios nos amó. Dios nos amó porque Él es amor. Eso es Él. No es que eso sale de Dios, no. Es que Dios es amor. La esencia de la gracia es el amor de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, Dios amó tanto al mundo, a todos. Aquí no hay distinción de religiones, de política, de creencias, de ideologías, de género. No, Dios amó tanto al mundo, le dijo Jesús a Nicodemo, a todos. Usted puede pensar, Dios amó incluso a los que no lo aman. Dios amó tanto al mundo, a todos. De pronto Nicodemo hasta lo pensó. ¿Cómo así? ¿Dios amando a los que no son judíos? Nosotros podemos decir ahora, Dios amando a los borrachos, a los que hacen mal, a los que roban, a los hipócritas. Dios robando al que habla, al que está mirando a ver qué mal hace. La sentencia que Jesús le da a Nicodemo es: Dios amó tanto al mundo. Esa es la esencia, la gracia de Dios, su amor para todos, sin distinción, sin esperar nada. Pregunta 2. ¿Cuál es la evidencia de la gracia de Dios? De ese amor de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Esa es la evidencia de la gracia, la manifestación de la gracia de Dios, de su amor hacia nosotros, hacia todo el mundo, es su Hijo. Lo que más quiere, su tesoro, su más preciada posesión, su más preciada creación. Dios mío, Dios dio a su Hijo único, Jesús, como evidencia de su gracia, de su amor. Esa es la evidencia de la gracia de Dios, que dio a su Hijo. Lo dio, sin esperar nada, lo dio. Porque el amor da lo mejor. Cuando usted y yo amamos, damos lo mejor. Dios nos amó, nos dio lo mejor a Jesús. Pregunta 3. ¿Cuál es el beneficio de la gracia? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Hay algún galardón, algún premio especial, algún regalo especial? Porque en sí misma la gracia ya es un regalo de Dios. Dice Jesús el líder religioso, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida sin fin. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para darnos vida sin fin, para estar en Dios, en Él, y como Él es eterno, para que tengamos con Él la experiencia de una vida sin fin, sin terminación, sin mortalidad. Ese es el beneficio de la gracia, una vida con Dios para siempre, una vida que no se acaba, que no se termina. Es el beneficio de la gracia. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, para que tengan vida eterna. Última pregunta, y vamos terminando, vamos concluyendo. ¿Cuál es el acceso a la gracia? ¿Cómo se entra a la gracia? ¿Cuál es el camino para conectarnos con la gracia y recibir ese beneficio? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la puerta de entrada para acceder a la gracia? En la conversación lo vemos, porque hoy todo está concentrado en Juan capítulo 3, versículo 16. Le dijo Jesús a este líder religioso de los fariseos.
Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, solamente creer, tener fe que Dios dio a su Hijo, solamente es creer que Dios me ama. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, el acceso a la gracia es una fe primitiva, sin conocimiento de Dios, sin saber de Dios, simplemente creer que Dios me amó tanto que dio a su Hijo para mí, para que yo tuviera el beneficio de una vida con Dios por siempre, sin fin. Ahí está en Juan 3:16 la estructura de la gracia de Dios, su esencia, su evidencia, su beneficio, su acceso. ¿Qué conversación la de Jesús con Nicodemo? Solamente en esa conversación y solamente en esa frase le dio Jesús a ese líder religioso le puso en sus manos toda la estructura de la gracia de Dios, absolutamente toda. En conclusión, el amor, el dar y la salvación son los tres componentes básicos de la gracia de Dios. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Solo hay que creer. El único esfuerzo que hacemos es creer. El único sacrificio que tenemos que hacer es creer. Lo único que debemos hacer es creer que Dios nos amó. Ni siquiera que nos ama o que nos va a amar, que Dios ya nos amó. Ya decidió su amor hacia nosotros. Y por eso dio a su Hijo, para que entráramos en su presencia y fuéramos y disfrutáramos de una vida para siempre. No siendo más por hoy, chao, y nos vemos en el cielo.